Bueno, pues hola a todas y muchas gracias por estar aquí. Yo vengo a hablar de dos de los temas favoritos, que son lesbianas y análisis de conducta, así que espero que os pueda transmitir un poco del amor que siento por estos dos temas. He dividido la charla empezando por un marco histórico un poco más general para luego centrarme en el movimiento lésbico, luego en el análisis de conducta y daros unas pequeñas pautas al final para vuestra práctica profesional. Así que vamos a empezar por la historia y, como os comentaba, aparte porque es mi parte favorita, porque creo que siempre es importante contextualizar de aquello de lo que vamos a hablar, ¿no? En este caso, pues de la evolución del colectivo LGBT en España y de la adquisición de los derechos, y porque muchas veces, ¿no?, la primera parte de modificar lo que estamos haciendo también es entender qué hemos hecho hasta el momento. He decidido empezar por la Segunda República, porque es un momento en el que, en general, sobre todo los hombres homosexuales de clases más altas y medias, no tenían cierta tolerancia, no recibían una tolerancia de la sociedad. Sin embargo, esto finaliza completamente cuando comienza la guerra civil y la dictadura franquista, y en ese momento el presente y el futuro de los homosexuales queda abnegado, ¿no?, a la soledad, al exilio, la cárcel o muchas veces, en el peor de las situaciones, la muerte, ¿no? He intentado resumiros lo que serían como las partes más importantes del movimiento, empezando, por ejemplo, por comentar, ¿no?, que, como os decía, en el 39, cuando comienza la dictadura, cambia todo, y en el 44 se modifica por primera vez el delito de escándalo público para incluir por primera vez los actos homosexuales. Pero es hasta el 54 cuando se modifica, por ejemplo, la ley de vagos y maleantes para considerar por primera vez al colectivo homosexual como un grupo peligroso. Y era una ley que tenía como objetivo, ¿no?, aquí os pongo un pequeño extracto, a hablar, ¿no?, de los homosexuales, rufianes, proxenetas como un grupo peligroso que hay que separar de la sociedad. Lo que hacían era internarlos en colonias agrícolas, que eran trabajos forzados, y además luego no dejarles residir en su lugar de residencia habitual, ¿no? No era una ley que penaba en sí, sino que lo que era vamos a alejar a esta gente de nuestras ciudades. Por ejemplo, las colonias agrícolas, la de Tefía, es de las colonias donde más homosexuales fueron a parar, básicamente a picar piedra de sol a sol, ¿no? Unos años más tarde, en el 69, es cuando aparecen las famosas revueltas de Stonewall Inn, que se conocen, ¿no?, como el comienzo de los derechos LGBT en Estados Unidos, que luego dieron lugar, ¿no?, a revueltas en Europa que pusieron encima de la mesa, por fin, ¿no?, la desppenalización y la despatologización de la homosexualidad. Sin embargo, para que veáis qué importante es el contexto, esto no trajo libertad a España como tal, sino que el régimen lo que hizo fue ampliar, ¿no?, y sacar la famosa ley de peligrosidad y rehabilitación social, que endurecía aún más las penas para evitar que las revueltas llegaran al Estado, ¿no? Esta ley lo que hacía era considerar a los homosexuales como si fueran, pues, gente a la que hay que rehabilitar, y facilitaba que los psiquiatras pudieran internarlos en centros básicamente para, pues, convertir y modificar esta conducta sexual desviada. Es el momento en el que más terapias de conversión, por supuesto, se han realizado. Cuando en el 75 finaliza la dictadura, pues en el 76, por ejemplo, se aprueba la famosa amnistía política, amnistía de presos políticos que, sin embargo, no tuvo en cuenta a la gente homosexual, porque se consideraba que la dictadura, ¿no?, era demasiado todavía débil como para gestionar derechos a este colectivo. Entonces, en el 77 es cuando se realiza la primera manifestación LGBT en España, que quería principalmente abolir esta ley tan anacrónica, porque en un estado, ¿no?, de supuestos derechos y libertades, la gente homosexual seguía en la cárcel. Y no es hasta el 79 cuando se abole más o menos esta ley, ¿no?, aunque en el 95 terminó de derrogarse completamente. Para que también tengáis un poco del contexto, es en el 73 cuando la APA quita el diagnóstico de homosexualidad, ¿no?, que a veces yo leo por ahí, en el 73 estábamos todavía en el DSM, bueno, en España en la cárcel. ¿Y qué pasa con las lesbianas, que ni salen? Pues básicamente las lesbianas son un sujeto que, si seguimos la teoría lésbica, se construyen con una doble opresión, ¿no?, como mujer y como lesbiana, y esto hace que su experiencia sea bastante distinta a la de otros hombres homosexuales, principalmente por la enorme invisibilidad a la que estuvieron sujetas y también por esa doble identidad que modifica bastante su historia y su paso por el colectivo. Esta invisibilidad es tal que es difícil informarse sobre el tema. Tú quieres saber sobre lesbianas en el franquismo y lo tienes complicado. Pero es que en el presente también hay pocos estudios, hay pocos grupos de investigación. No pongáis en un buscador lesbianas análisis de conducta porque os vais a desilusionar muchísimo. Pero bueno, lo que he intentado hacer es resumir las partes más importantes del colectivo, ¿no? Y como os comentaba, durante la dictadura lo que básicamente fue silencio absoluto, ¿no? Estamos hablando de que durante la dictadura la mujer era un sujeto de segundas detrás del marido, ¿no?, como esposa, como madre, una mujer que no tenía agencia sexual. ¿Cómo vamos a pensar en alguien que tiene agencia sexual y además el deseo no es hacia un hombre, es hacia una mujer? Algunos jueces franquistas ya vieron aquí un potencial destructor completo
Pero la realidad es que fue silencio, ¿no? Hablamos de un grupo de mujeres que se evolucionan sin poder colectivizarse, nombrarse ni existir, ¿no? Cuando empieza el momento democrático, ¿no?, lo que hacen es agruparse con colectivos mixtos para intentar derogar esta ley de peligrosidad social, para poder existir. Pero, sin embargo, duran muy poco porque es un colectivo que era muy machista para con ellas. Entonces se mueven al colectivo feminista. Luchan con las otras compañeras por las leyes del divorcio, del aborto, de la violencia de género, pero tampoco ahí estaban cómodas porque era un movimiento muy heterosexual. Entonces no es hasta el 90 cuando por fin pueden crear su identidad, una identidad como mujeres, como lesbianas, y además en los 90 pues identidades más fluidas con otro tipo de opresiones, podemos ser de otra raza, obreras. Aquí os pongo, por ejemplo, ¿no?, un testimonio de Empar Pineda, que es una activista de la época, en la que habla de este silencio, ¿no? A veces no hacía falta que a las lesbianas les oprimiese la legalidad, ya se encargaba la sociedad de modificar todo lo que a una mujer se saliera de la línea. Era el marido, era el hermano, era el padre el que las llevaba al psiquiátrico por la puerta de atrás, ¿no? Y este tema de identidad me llamaba mucho la atención, sobre todo de cara a ver cómo cuando tú te identificas, cuando tú existes, puedes modificar tu conducta y por fin poder moverte hacia el lado que tú deseas, ¿no? ¿Y dónde está el análisis de conducta? Pues en general es muy difícil hablar de la evolución del colectivo LGBT si no mencionamos las terapias de conversión, que en general están basadas casi en exclusivo en los principios del aprendizaje, las técnicas de condicionamiento clásico y operante, ¿no? Aunque en España es verdad que se utilizaba el psicoanálisis para diagnosticar tipos de homosexuales, lo que eso quiera que se diga, la realidad es que las terapias de modificación de conducta se vendieron como más rápidas y más efectivas para modificar esta conducta sexual aprendida, ¿no? Y creo que es importante que echemos siempre la vista atrás para no repetir los errores del pasado en el presente con las lesbianas o con el resto de la población LGBT. Como os digo, ¿no?, ha sido complicado buscar información y para esto pues, he tenido que leer, por ejemplo, pues, testimonios de mujeres de otros países, porque en España no hay testimonios casi. Y pues aquí os he dividido básicamente lo que he podido encontrar, ¿no? A nivel de condicionamiento clásico, pues terapias básicamente aversivas, eméticas, olfativas o eléctricas, los famosos electroshocks, ¿no? Si tenemos a una mujer, pues le ponemos una imagen de una tía sexualizada y le damos unos calambres, a ver si así conseguimos que no sea boyera. A nivel de condicionamiento operante, por ejemplo, pues la posibilidad, ¿no?, de escapar de esos electroshocks si la chica sustituye la foto por la de un hombre. Obviamente el reforzamiento de la conducta heterosexual, el castigo manifiesto o privado de la conducta homosexual, exposición con prevención de respuesta a mantener contactos con el género opuesto, técnicas de biofeedback, ¿no?, en general una gran cantidad de cosas. Y la parte que más me llama la atención es que cuando tú te informas sobre terapias de conversión en general, como que siempre todo queda dentro de la clínica psicológica y nos dejamos la gran labor que la sociedad hace en todo esto, ¿no? No dejamos de ser un motor que emite contingencias que refuerzan la conducta heterosexual al mismo tiempo que castigan la conducta homosexual. Estamos hablando de emparejamientos pavlovianos entre los términos boyera, maricón, ¿no?, y la respuesta que licitaban aversiva. Estamos hablando de reglas verbales, ¿no?, de cómo comportarse, cómo eres una buena mujer, cómo eres un buen hombre. Y creo que también tenemos que reflexionar en el presente si como sociedad seguimos reforzando, ¿no?, esa conducta cis heterosexista todo el rato y moldeando a las personas LGBT a una norma, ¿no?, hegemónica. ¿Y qué pasa en la actualidad, no? Pues en general la población LGBT, ¿no?, suele tener una mayor tasa de malestar psicológico, ¿no?, principalmente por discriminación, estigma, prejuicios que sufren. Por esa misma razón, ¿no?, las principales organizaciones, la APA, etcétera, la terapia afirmativa, lo que hacen son guías de buenas prácticas. Y lo que he intentado hacer es resumiros las principales pautas que establecen para que podáis tener una pequeña pincelada en vuestra labor profesional, ¿no? Empezamos siempre pues, con una buena relación terapéutica y un contexto seguro. Esto vale para cualquier persona que entre por la puerta, por supuesto, pero en general creo que no está de más que hagamos un esfuerzo extra cuando la persona que tenemos enfrente está sufriendo una mayor violencia en su contexto natural, ¿no? Obviamente identificar nuestras creencias, nuestras conductas. Desde el feminismo siempre hablamos, ¿no?, de construcción, tal. Habrá que ver qué conductas tenemos que estén manteniendo, ¿no?, ciertos roles, ciertos comportamientos cis heterosexistas. El mero hecho de no dar por sentado, ¿no?, que la pareja de mi clienta es un chico, que puede ser una mujer, una persona no binaria, puedo preguntar los pronombres. Conocer las características. Yo soy bastante fan de saber, ¿no?, en general, que cuanto más conozca yo a la persona que tengo enfrente, mejor poder hacer mi labor. Estoy hablando, ¿no?, de
de conocer su contexto, de conocer las variables de las cuales su conducta es función, ¿no? Al final puedo conocer a qué grupos pertenece, qué minorías, qué sistemas de opresión están afectándola. Os hablo de conocer el contexto del colectivo LGBT, pero también el presente. ¿Qué están diciendo las lesbianas? ¿Qué piden? ¿Qué quieren? ¿Cuál es la situación legal del colectivo LGBT? Hasta hace un año las mujeres, si querían tener un hijo, tenían que casarse. Eso suponía un periodo complicado. En el COVID fue un circo. ¿Cuáles son los contextos en los que en mi ciudad existen asociaciones? Y en general, ¿qué puedo hacer yo, ¿no?, para informarme y trabajar de forma más correcta en general? Obviamente, a nivel ya más práctico, establecer estrategias de afrontamiento. Estamos hablando de quizás un colectivo que se tiene que enfrentar a un contexto que no es seguro y tampoco vamos a sacarle de repente. Vamos a facilitar que navegue por él de la forma más segura posible. Y trabajar con redes de apoyo, ya se ha comentado hoy, ¿no? Pero para mí es súper importante hablar de las redes de apoyo porque también somos un colectivo que muchas veces hemos tenido que salir, ¿no?, de nuestro contexto natural, amigos, familia de toda la vida, porque no era seguro o porque no teníamos un modelo con el que relacionarnos, no vemos referentes. Y me llama la atención muchas veces porque yo he llegado a escuchar, ¿no?, que un contexto, una red de apoyo online no es comparable con una presencial. Ya, pero es que igual nuestra bollera de confianza no tiene una otra bollera a 30 kilómetros a la redonda y tiene que hablar con alguien de Varna para sentirse en colectivo, ¿no? Un poco también vamos a reestructurar un poco estas ideas tan tradicionales y vamos a favorecer que otras redes de apoyo sean posibles porque al final es una variable de protección. Y por último, no quería marcharme tampoco sin mencionar la violencia intragénero, que es una piedra que está dentro de nuestro colectivo y creo que muchas veces, y hablo en primera persona, pero también por otras compañeras, nos hemos visto expuestas a situaciones de violencia que no hemos sabido tactar correctamente porque la emisora era una mujer. Entonces creo que es necesario que hablemos del tema, tanto como amigas como terapeutas, para que sepamos identificarlo y para que sepamos ponerle solución, ¿no?, también por nuestra seguridad y nuestro futuro. Y nada, con esto me despido. Os dejo aquí el teléfono del 028, que es el teléfono que ha sacado el Ministerio de Igualdad para la información y atención integral a las personas LGBT. Yo no he llamado, pero creo que está bastante bien. Y bueno, que me voy. Os dejo referencias. Si a alguien le interesa el tema, me escribís y yo hablo de esto 3 horas si hace falta. Y nada, muchas gracias de nuevo, gracias a las chicas del equipo de Libertia por dejarme este espacio para hablar de esto y a mis amigas, que son el motivo por el que estoy aquí.